Engañé a mi novio con su amigo del fútbol. Hay sonidos que se te quedan grabados en la memoria, tatuados en el alma. Para algunas personas es la risa de un hijo, la melodía de su canción de boda, el sonido de las olas en su playa favorita. Para mí, es el sonido de los tacos de fútbol golpeando el césped artificial y el grito ahogado de un gol. Es la banda sonora de mi vida anterior. La vida en la que yo era la chica buena, la novia perfecta, la que todos querían. La que tenía un lugar en el mundo. Ahora solo soy esa. La que lo hizo. La que rompió el código más sagrado que existe en esos pequeños universos masculinos. Y lo peor, lo que me carcome por dentro cada noche, es que una parte de mí, una parte oscura y retorcida que odio con todas mis fuerzas, todavía intenta encontrar una razón, una excusa, para justificar por qué le prendí fuego a mi propio paraíso. Para que entiendan la magnitud de mi traición, la profundidad de la caída, tienen que entender que yo no era simplemente la novia de Daniel. Yo era una pieza fundamental de su mundo. Era su fan número 1, su manager no oficial, su confidente, su capitana fuera del campo. Mi identidad estaba entrelazada con la suya y con la de su equipo. Conocí a Daniel en la universidad, en nuestro segundo año. Él era el clásico chico dorado, pero sin la arrogancia que suele acompañar al título. Era el capitán del equipo de fútbol, por supuesto, pero también era el que se quedaba después de clase ayudando a los de primero con los apuntes de estadística. Tenía una sonrisa que parecía capaz de desactivar cualquier mal humor y una bondad genuina que era casi palpable. Yo, en cambio, era una chica de biblioteca, de cafés tranquilos y de grupos de amigos pequeños y cerrados. Nuestros mundos no deberían haberse cruzado jamás. Pero el destino, o la casualidad, nos puso a trabajar juntos en la organización de un evento benéfico. Durante horas, mientras montábamos un puesto de venta de pasteles, hablamos de todo menos de fútbol o de libros. Hablamos de nuestros miedos más irracionales, el mío a los pájaros, el suyo a los ascensores, de nuestras complicadas relaciones familiares, de los sueños que no nos atrevíamos a contarle a nadie. Descubrí que bajo esa fachada de deportista popular y seguro de sí mismo, había un hombre increíblemente sensible, profundo y con un miedo atroz a no estar a la altura de las expectativas de todo el mundo. Y él descubrió que bajo mi timidez, había un humor ácido y una capacidad de escucha que lo desarmó. Nuestra relación fue un flechazo. Con él, me sentí vista, valorada y segura por primera vez en mi vida. Me sacó de mi caparazón con una paciencia infinita, me enseñó a disfrutar de la vida, a reírme de mí misma. Y yo, a cambio, le di un espacio de calma, un refugio donde no tenía que ser el capitán, ni el hijo perfecto, ni el amigo leal. Solo podía ser Dani. Nos complementábamos a la perfección, como dos piezas de un puzzle que no sabían que se buscaban. El fútbol era el centro de su universo, y por amor, y por ósmosis, se convirtió en el mío. Después de la universidad, él y sus 10 amigos más cercanos, su hermandad del campo, formaron un equipo amateur al que llamaron Los Titanes. Jugaban todos los sábados por la mañana en una liga local. Y yo estaba allí, en cada partido. Lloviera a cántaros o hiciera un sol abrasador. Me convertí en una institución en la banda. Les llevaba botellas de agua fría en verano y un termo de café caliente en invierno. Tenía un botiquín en mi bolso más completo que el de una farmacia para curar sus raspones y torceduras. Conocía a todos los jugadores por su nombre, a sus novias, sus dramas laborales, sus lesiones crónicas. Era una más de la familia de Los Titanes. Las otras novias me veían como la veterana, la líder. Y yo asumí ese papel con orgullo. Dani me lo agradecía constantemente, con gestos y palabras. No sé qué haría sin ti, Sophie. Eres mi amuleto de la suerte, mi arma secreta, me decía, dándome un beso sudoroso en la frente después de un partido, frente a todos. Y yo me sentía inflar de orgullo. Orgullosa de ser su apoyo incondicional, su roca. Nuestra vida estaba planeada alrededor de esos partidos. Los sábados por la noche eran para celebrar las victorias con todo el equipo en una pizzería ruidosa y caótica. Los domingos eran nuestro día sagrado de recuperación, acurrucados en el sofá, viendo películas, con sus piernas sobre mi regazo. Estábamos ahorrando para la entrada de un piso. Hablábamos de tener hijos y de si heredarían su habilidad con el balón o mi amor por los libros. No había ni una sola nube en nuestro cielo. Era una vida sencilla, predecible y, para mí, absolutamente perfecta.
La grieta en mi paraíso no apareció de golpe. No fue un terremoto. Fue una filtración lenta, silenciosa, casi imperceptible al principio. Y tenía un nombre, Hugo. Hugo era el mejor amigo de Daniel desde la infancia. Eran como hermanos. Pero Hugo había estado trabajando en una plataforma petrolífera en el extranjero durante los primeros 3 años de nuestra relación. Yo solo lo conocía por las historias de Dani, por las fotos antiguas de 2 niños con las rodillas raspadas. Cuando finalmente regresó a la ciudad, fue un acontecimiento. Y, por supuesto, su primer movimiento fue unirse a Los Titanes. Desde el principio, Hugo fue diferente. Mientras los demás chicos del equipo me trataban con una mezcla de respeto y afecto fraternal, como si fuera la hermana pequeña del grupo, Hugo era observador. Era más callado que el resto, más intenso. Tenía una mirada que no se te quedaba en la superficie, parecía que intentaba leerte por dentro. Y desde el primer día, me prestó un tipo de atención que me incomodaba y, si soy brutalmente honesta conmigo misma, me halagaba de una forma peligrosa. Dani estaba extasiado de tener a su mejor amigo de vuelta. Nuestra dualidad se convirtió en un trío. Cenas, cine, tardes en casa viendo partidos. Y poco a poco, empecé a notar los detalles. Cuando Dani contaba una anécdota, los ojos de Hugo no estaban en él, estaban en mí, midiendo mi reacción. Si yo hacía un chiste, su risa era siempre la más fuerte y la última en apagarse. Empezó a buscar microconversaciones a solas, pequeños robos de intimidad. Cuando Dani iba al baño en un bar, Hugo se inclinaba y me decía, «Tienes una paciencia infinita con este loco. Eres increíble, de verdad». O si yo comentaba algo sobre un libro, él lo recordaba y a la semana siguiente me decía que lo había empezado a leer por mi recomendación, pidiéndome mi opinión. Eran pequeñas cosas. Semillas de atención personalizada plantadas en un terreno que yo no sabía que estaba fértil. Empecé a sentir una corriente eléctrica, un reconocimiento prohibido, cada vez que estaba cerca. Y mi cerebro, mi traicionero cerebro, empezó a justificarlo todo. Es solo amable. Es el mejor amigo de Dani, es lógico que quiera llevarse bien conmigo para no crear tensiones. Estoy imaginando cosas. Soy egocéntrica. El verdadero problema empezó cuando me sentí sola dentro de mi propia relación. Dani consiguió un ascenso muy merecido en su trabajo, pero el precio fue su tiempo. Las jornadas se alargaron, los viajes de negocio se hicieron frecuentes. De repente, los fines de semana que pasábamos juntos se redujeron a unas pocas horas el domingo por la tarde. Yo seguía yendo a los partidos, fiel a mi puesto, pero Dani llegaba justo para jugar, estresado, y se iba rápido después, demasiado agotado para las celebraciones. Y en ese vacío que él dejó en la banda, Hugo se coló con una habilidad de cirujano. Se quedaba conmigo en la grada después de que yo hubiera hecho mi ronda con el agua. «No te preocupes, yo te hago compañía hasta que el capitán se desocupe», decía con una sonrisa cómplice. Analizábamos las jugadas juntos. Me contaba historias de cuando él y Dani eran niños, historias que ni Dani me había contado. Se convirtió en mi confidente dentro del equipo. Sin darme cuenta, empecé a esperar los sábados no solo para ver a Dani jugar, sino para tener mis 30 minutos de conversación con Hugo. La noche que todo se rompió, los Titanes habían ganado la final de la Liga de Verano. Fue un partido agónico, decidido en el último minuto. La celebración fue épica, catártica. Todo el equipo, sus novias, sus amigos, fuimos a un bar con una gran terraza que habían reservado. La euforia era un tsunami que lo arrasaba todo. La gente cantaba, bebía, bailaba sobre las mesas. Dani era el epicentro de todo. Era el héroe de la noche. Había marcado el gol de la victoria de falta directa. Todo el mundo lo abrazaba, lo manteaba, lo felicitaba. Yo estaba feliz por él, inmensamente feliz, pero también me sentía como una espectadora, como si estuviera viendo su triunfo a través de un cristal. Era el rey y su corte lo rodeaba. Intenté acercarme un par de veces para compartir su momento, pero siempre había alguien más tirando de él, un compañero, un directivo de la liga, pidiéndole una foto, dándole una palmada en la espalda. Me rendí y me senté en una mesa un poco apartada, sintiéndome increíblemente patética y sola en medio de la multitud. Y, como un depredador que huele la debilidad, apareció Hugo. Se sentó a mi lado con 2 cervezas frías.
La novia del héroe no debería estar sola en la noche de la victoria, dijo. Su voz era un susurro cálido que cortaba el ruido ambiental y llegaba directo a mi oído. Hablamos durante más de 1 hora. Él, astutamente, no me habló del partido. Me preguntó por mi semana, por mi frustrante proyecto en el trabajo, por el libro que estaba leyendo. Me escuchó. De verdad. Me hizo sentir vista, interesante, importante, justo en el momento en que me sentía como un accesorio. El alcohol, la música a todo volumen, la emoción de la victoria y, sobre todo, esa sensación embriagadora de ser el centro del universo de alguien, crearon un cóctel explosivo. En un momento, él puso su mano sobre la mía, que descansaba sobre la mesa. Fue un gesto lento, deliberado. Dani no sabe la suerte que tiene, dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me quitó el aliento. Y yo no aparté la mano. Ese fue mi primer sí. Más tarde, la fiesta se descontroló y se trasladó al aparcamiento. Yo estaba cansada y un poco mareada, y decidí que era hora de irme. Estuve buscando a Dani con la mirada durante 10 minutos para despedirme. No lo encontraba. Alguien me dijo que estaba cerrando unos asuntos con unos directivos de la liga. Me sentí rechazada, una vez más. El último de la lista. Me dirigí a mi coche, frustrada y con lágrimas de autocompasión en los ojos. Y Hugo me siguió. «Hey, ¿te vas ya?» «Sí, estoy agotada», dije, sin mirarle. «Espera», dijo, y me agarró suavemente del brazo para que me girara. Estábamos en una zona más oscura del aparcamiento, lejos del grupo principal, entre 2 furgonetas. «Solo quería decirte una cosa». Y antes de que mi cerebro, nublado por el alcohol y el resentimiento, pudiera procesar nada, se inclinó y me besó. No fue un beso tierno. Fue un beso desesperado, hambriento, cargado de todo lo que no se había dicho durante meses. Y mi primera reacción, la que me condena para siempre, no fue apartarme. Fue responder. Por un instante que se ha repetido en mi mente 1.000.000 de veces, le devolví el beso. Fue una mezcla horrible de culpa, adrenalina, confusión y una extraña sensación de venganza contra una soledad que no sabía cómo nombrar. Nos separamos de golpe cuando oímos una voz, a apenas unos metros. «Sophie». Era Dani. Estaba de pie, con la copa de campeón en la mano y una sonrisa que se desvaneció en el acto. Su rostro pasó de la euforia a la más absoluta incredulidad y a un dolor que nunca, jamás, podré borrar de mi mente. No había visto el beso. Pero había visto la cercanía. Había visto la forma en que nos apartamos bruscamente. Había visto la culpa en mi cara. El viaje a casa fue de 10 minutos, pero se sintió como una vida entera en un silencio sepulcral, espeso y tóxico. Yo intentaba hablar, balbucear excusas patéticas. «No es lo que parece, Dani, ¿de verdad, solo estábamos hablando?» Pero las palabras sonaban falsas, huecas, hasta para mí. Cuando llegamos a nuestro apartamento, la presa se rompió. Dani no gritó, no tiró cosas. Fue peor. Se sentó en el borde de la cama, nuestro santuario, con la cabeza entre las manos, y lloró. Un llanto silencioso, roto, de un hombre al que le acaban de arrancar el corazón. «¿Con él, Sofía?», susurró, la pregunta cargada de una traición de proporciones bíblicas. «¿De todos los hombres del mundo, con mi mejor amigo? ¿Mi hermano? ¿En la noche más importante de mi carrera deportiva?» «No pasó nada», le supliqué, las lágrimas corriendo por mi cara, mi voz aguda por el pánico. «Te lo juro, fue solo un beso estúpido, un error, estaba borracha, no significó nada». «¿Un beso?», dijo, levantando la cabeza. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre, llenos de una traición tan profunda que me sentí físicamente sucia, contaminada. «Llevo semanas viéndolo, Sofía. No soy tonto. La forma en que te mira cuando cree que no me doy cuenta. La forma en que tú le sonríes. Los secretos. Las conversaciones en la banda mientras yo me dejaba la piel en el campo. Pensé que estaba loco, que eran celos estúpidos, porque confiaba en ti. Confiaba ciegamente en los dos». Desmanteló mis excusas una por una, con una precisión quirúrgica. No había sido solo un beso. Había sido la culminación,
el acto final de un largo proceso de mentiras y traiciones emocionales. Había roto el código. No solo el de nuestra relación, sino el del equipo, el de la amistad. Recoge tus cosas y vete, dijo, su voz era hueca, sin vida. Dani, por favor, rogué, agarrándome a él. Podemos arreglarlo. Te amo. Fue un error. El amor no es suficiente cuando no hay respeto. Y tú me has faltado al respeto de la peor forma posible, dijo, apartándome con suavidad pero con firmeza. Salió de la habitación, cerrando la puerta. Y con esa puerta, cerró nuestra vida. Las consecuencias fueron un destierro público, rápido y brutal. Al día siguiente, mi teléfono empezó a arder. No era Dani. Eran las otras novias del equipo, mis amigas, escribiéndome mensajes llenos de ira y decepción. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que Dani te quería. Me eliminaron del grupo de WhatsApp de Chicas de los Titanes. Fui borrada de su historia en un par de clics. Dani, por supuesto, se lo había contado a todo el mundo. Y también había confrontado a Hugo esa misma noche. El equipo, la hermandad, se rompió en pedazos. Unos se pusieron incondicionalmente del lado de Dani, otros, los menos, intentaron defender a Hugo diciendo que estas cosas pasan. El resultado fue que los Titanes, el equipo que era el centro de nuestras vidas, la excusa para nuestra amistad, se disolvió en menos de una semana. Todo destruido por mi culpa. Me convertí en la paria. La Yoko Ono de un equipo de fútbol amateur de barrio. Si me encontraba con alguien del grupo por la calle, cambiaban de acera o me lanzaban miradas de desprecio que dolían más que cualquier insulto. Perdí no solo a mi novio, perdí a todo mi círculo social de golpe. Me sentía sola, juzgada y, aunque sabía que había cometido un error terrible, una parte de mí se revolcaba en la autocompasión. ¿Nadie entendía mi soledad? Nadie veía que yo también me sentía abandonada por Dani, que estaba demasiado ocupado siendo el héroe para ver que yo también necesitaba algo. Intentaba justificarme, convencerme de que yo también era una víctima de las circunstancias, pero la verdad era demasiado pesada. Actualización: han pasado 4 meses. Hugo intentó contactarme un par de veces al principio. Me envió largos mensajes diciendo que estaba enamorado de mí desde el primer día que me vio, que lo que pasó fue inevitable, que podíamos intentarlo ahora que éramos libres. La idea me revolvió el estómago. Él no era el amor de mi vida, fue el arma que yo elegí para autodestruirme. Le dije que no volviera a buscarme nunca más y lo bloqueé. He intentado disculparme con Dani de todas las formas humanas posibles. Le escribí una carta de 10 páginas, sin excusas, sin justificaciones, asumiendo toda la culpa, suplicándole perdón, no para volver, sino solo para que no me odiara con tanta intensidad. La dejé en su buzón. Nunca respondió. Me tiene bloqueada en todas las redes sociales, en su teléfono, en su vida. A veces, los sábados por la mañana son los peores. Miro el reloj y sé que a esa hora estaría en la banda, con mi termo de café, gritando su nombre. Ahora solo hay silencio. La soledad es un castigo mucho más duro, más real y más largo de lo que jamás imaginé. Actualización 2: ha pasado 1 año. He cambiado de trabajo y me he mudado a otra parte de la ciudad, un intento patético de huir de mis propios fantasmas. He empezado a reconstruir mi vida, pero es una reconstrucción sobre cimientos rotos, y cada día tengo miedo de que todo se derrumbe. Hace unas semanas, una amiga en común, una de las pocas que todavía me habla, me contó que Dani ha vuelto a jugar al fútbol. Ha formado un nuevo equipo con algunos de los chicos más leales de los Titanes. Lo ha llamado Fénix FC. La ironía es tan cruel que casi me hace reír. Y está saliendo con alguien. Una chica que, según me dijo mi amiga, odia el fútbol. Quizás esa fue su lección. Me dijo que parece feliz, que ha sanado. Que ha renacido de las cenizas que yo dejé. Y yo sigo aquí, cubierta de hollín. He aprendido que un solo error, un solo beso estúpido en un aparcamiento, puede tener una onda expansiva que lo destruye todo. Sigo luchando con la culpa, que es como una compañera de piso constante. Pero también con un pequeño y feo resentimiento. Sí, yo cometí la falta. Yo crucé la línea. Pero la tarjeta roja me la sacaron todos, al unísono.
Me expulsaron de una vida que yo también ayudé a construir. Y a veces, en mis peores noches, todavía me pregunto si todo fue culpa mía, o si solo fui la primera pieza de un dominó que, por mi culpa o no, ya estaba a punto de caer.